aquí llegaba el primer fichaje para Primera División y es Iván Fresneda, lateral derecho con muy buena proyección y necesitábamos cubrir esa posición, y la siguiente también tiene que ser un jugador top, así que vamos a por un defensa grande. Y así, chicos, es como llegaba uno de los fichajes más importantes en la defensa, y es que conseguíamos fichar a Yoro, futura promesa en el fútbol francés y en Europa. Y si no ocurría nada fuera de lo normal, esta es la plantilla con la que íbamos a jugar en Primera División. Una gran plantilla llena de jóvenes talentos que nos iban a llevar a la gloria. Se venía la nueva historia del Real Oviedo. Y después de estos grandes fichajes ha llegado el momento, sí, de debutar en Primera División con el Oviedo. Y nuestro primer partido es contra el Betis, partidazo que vamos a ver por aquí. Y sí, por fin 23 años después íbamos a volver a la Primera División española, a la Liga. Y vamos a debutar en el Benito Villamarín contra un gran equipo como era el Betis. Y después de un partido en el que los equipos ni siquiera tiraban a portería, llegaba nuestra primera ocasión que fallaba nuestro extremo izquierdo, que era Correa. Se quedaba solo frente al portero y fallaba porque el portero la paraba con la rodilla. Y llegaban malas noticias, chicos. Llegaban malas noticias porque nos iba a marcar el Betis el primer gol en el partido. Y finalmente, chicos, el partido lo perdíamos 2-1. Es una lástima, chicos, porque teníamos ganas de empezar con buen pie en esta división, pero no puede ser. Y llegaba el momento de nuestro segundo partido, otro rival bastante complicado, y esta vez iba a ser el Valencia. Y el partido lo acabábamos perdiendo en el minuto 87 con un gol de Cowell. Y la verdad es que nuestras primeras 2 jornadas no empezábamos bien porque teníamos muy cerquita los puestos de descenso. Y así, chicos, es como llegábamos al 1 de enero y necesitábamos ver cómo iba el equipo después de unos meses simulando el equipo para ver cómo iba en la clasificación. Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de ver la clasificación y la verdad es que pensaba que iba a ir peor. No va nada mal, va en el número 13, llevamos 21 puntos y la verdad es que para ser el primer año en Primera División no está nada mal. Estamos por mitad de la tabla, tenemos muy cerquita los puestos de descenso, pero todavía queda toda la mitad de la temporada, o sea que podemos quizás terminar en buena posición, más o menos por mitad de la tabla, que para mí estaría bastante bien, dado que el equipo es muy joven, muchos jugadores todavía tienen que crecer, que no están creciendo, pero bueno, yo creo que vamos a simular hasta el final de temporada a ver qué tal, a ver cómo nos encontramos al equipo y a ver si los jugadores van subiendo de media. Y ya ha llegado el final de temporada, he simulado todos estos meses y la verdad es que vais a ver que el equipo ha acabado muy bien. Hemos acabado 11º. Hemos acabado al final con 46 puntos, mitad de tabla. Muy bien, la verdad, muy contenta. No hemos descendido, pero vais a flipar porque es que el Valencia se va a la segunda división, increíble. Pues ya hemos empezado, chicos, la temporada número 4 y tenemos 39 millones ahora mismo para fichar, así que voy a ir al mercado porque normalmente siempre se queda alguna promesa así muy top que saca el juego en agentes libres, así que voy a echar un ojo a ver qué es lo que hay. Si encuentro algo interesante os lo enseño. Una de las poquitas cosas que hemos encontrado en el mercado ha sido este chaval que tiene 18 años, que es MC y es francés. La verdad es que no me acuerdo de su nombre, he de decirlo, pero bueno, vamos a ver ahora cuánta media y cuánto valor tiene, porque es que tenía unos números brutales. Vale, pues se llama Adam Cohen, tiene 72 de media con 18 años y no sé cuánto, tiene un valor de mercado de 4,9, así que consejo financiero, menudo chollo, no hay nada como un traspaso gratuito. La verdad es que este chaval, pues GG, ¿eh? Y luego aparte es que aquí en la lista tenemos varios chavales que estoy esperando que me den la observación, porque hay algunos, mirad este por ejemplo, creo que es este, Costas, tiene 20 años, pero fijaros los números que tiene, la verdad es que son bastante brutales, así que voy a esperar a que me digan cuánto tiene de media y los números reales para fichar a esta gente, porque mira, este también, por ejemplo, es que extremo izquierdo de Noruega. O sea, hay algunos que tienen muy buena pinta, así que voy a esperar. Lo que más necesito es un lateral izquierdo, que me estoy pensando si irán por un chaval jovencito, como puede ser este que he visto, o directamente irme a por Udogie, que es un lateral izquierdo de el Liverpool,
que tiene muy buenos números también y que cuesta 38 millones, que es lo que tengo en el valor ahora mismo de mercado, o sea, es el máximo que tengo para fichar. Así que me voy a esperar un poco a ver qué es lo que me dicen, si no iré a por este chico. Y aquí tenemos al lateral izquierdo español que se llama Ayala, que no sé sus números, pero tenía una pinta brutal. Así que ahora vamos a ver cuáles son sus números reales, porque el lateral izquierdo que tenemos no termina de avanzar de media. Se ha quedado estancado en 70 y necesitamos algo más top para primera división. Pues aquí lo estamos viendo que con 17 años tiene 70 de media, que es lo mismo que el que tenemos ahora. Así que yo creo que si no pasa nada raro, este chaval se va a ir de titular. A veces ocurren problemas y es que yo no me había dado cuenta de una cosa. Y es que Nusa ha enviado una solicitud de traspaso, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, si se quiere ir no tendré más opción que dejarlo salir. Así que tenemos la opción de buscar un MD que sea bueno, que tenga futuro y que tenga buena media. Y ahora mismo no se me ocurre ninguna, así que voy a echar un ojo por el mercado porque es que ahora mismo no sé lo que hay. Y atención, porque buscando en el mercado me acabo de encontrar este chaval con apenas 18 años, creo que tiene 18, es extremo derecho, es brasileño y no sé la media que tendrá, pero tiene unos números brutales. Vamos a verlo ahora. Aquí lo tenemos, se llama Adriano Cruz, tiene 20 años, tiene 73 de media, pero es que mirad los números: 93 de ritmo, 72 de tiro, 74 de regate, 62 de físico. Hay que meterlo una mejora de rendimiento a ver si el chaval va subiendo. He vendido a Pafundi porque tengo un deseo entre ceja y ceja. Tengo 110 millones para fichar al jugador que vais a ver a continuación. Tenía que traerlo, chicos, tenía el deseo de verlo jugar en Oviedo, tenía el deseo de verlo jugar aquí con nosotros y ahora vais a ver el pedazo de fichaje que he hecho. Por el mismo valor he vendido a un jugador para traer otro porque tenía muchas ganas de tenerlo en el club. Y no es otro que Arda Güler. Tenía muchísimas ganas de tenerlo en el club. Tiene la misma edad, tiene más media y era el mismo valor. Así que bienvenido al club, Arda Güler. Bueno, chicos, y después de los fichajes que hemos hecho, creo que ha llegado el momento de simular toda la temporada para ver hasta dónde es capaz de llegar este club. Vamos a simular, vamos a encontrarnos al final de temporada, a ver si ocurre algún milagro, porque plantilla tenemos de sobra para quizás clasificarnos a puestos europeos, una Europa League, una Conference, algo, lo que sea. Así que ahora nos vemos a final de temporada. Pues chicos, ya he simulado toda la temporada y he visto este mensaje, todavía no he visto nada, ¿vale? Pero la Junta me ha dado 99,217,074 millones por la temporada que he hecho, y aparte de eso me han ofrecido un puesto de técnico en el Arsenal, así que no sé por qué me huele que hay puestos de clasificación. Así que vamos a verlo. Pues chicos, nos hemos quedado octavos con 57 puntos. No me puedo creer que nos hayamos quedado a 3 puntos de competiciones europeas. Lo hemos tenido tan cerquita, pero quiero ver una cosa, porque es que ni Neves ni Cohen me terminan de convencer para la delantera. Cruz tampoco me termina de convencer. Ayala sí que ha subido. Lloro y Jato sí que han subido y Fresneda también ha subido. Es más, Correa ha subido a 88 ya, que es el mejor jugador que tenemos. Pero el centro del campo no me termina de convencer y es algo que quiero cambiar sí o sí. Tenemos que buscar un extremo derecho y dos MCs decentes, aunque sean un poquito más mayores. Pero es que no me termina de convencer ninguno de los dos, y el extremo derecho obviamente tampoco. Al único que le voy a dar una oportunidad es a Adriano Cruz, porque ha subido un 5+5 de media desde que vino, pero sí que es verdad que el MC hay que cambiarlo. Atención, porque el club nos ha dado esta temporada 85 kilos, los cuales supongo que aumentarán debido a la venta de Neves, porque se va a ir al Inter de Milán. Y entonces vamos a ver qué fichamos, porque estoy barajando varias opciones y no sé con cuál quedarme. Estos 4 que veis aquí son los que he preseleccionado, ¿vale? Para poder fichar, y es que este me llama muchísimo la atención porque es un canterano del City, pero mirad qué números tiene y apenas tiene 20 años, tiene 81 de media, pero me da la sensación de que el crecimiento de este jugador va a ser muy grande. También tenemos a Zaire Emery, que tiene buenos números y tiene un valor de 51 millones, o sea que podríamos fichar a estos dos jugadores e ir bastante bien, la verdad. Yo creo que estos dos tendría muy buena pinta, porque Barrios ya tiene 24 años, tiene 83 de media y ya se me va quedando, yo creo que un poco mayor, aunque está la opción ahí. Y luego tenemos a Koch, ¿vale?
que es MCO y SD, y es un canterano del Villarreal que también tiene muy buena pinta, pero me parece a mí que tiene un poquito de menos calidad que los demás, así que yo creo que vamos a ir a por estos dos. Vamos a intentar los fichajes y ahora lo vemos. Pues aquí tenemos a la primera incorporación y es que ha venido, uno de ellos es Andrade, ¿vale? Que ha fichado por el club el portugués del City. La verdad es que a Guardiola le ha costado soltar un poquito la mano, ¿eh? Pero bueno, nos ofrecía algunos jugadores de intercambio, los hemos rechazado y al final lo hemos comprado por 29 kilos. Y el segundo fichaje pues es Zaire Emery, que al final viene al club, le hemos dado, no sé, la verdad no sé en qué club estaba. Les hemos ofrecido 50 millones y han aceptado a la primera. Así que aquí tenemos el segundo fichaje. Y otra decisión que he tomado ha sido la de vender a Yoro, porque no me termina de convencer, no termina de crecer. Como podéis estar viendo, todavía tiene 69 de ritmo. Esta es la segunda temporada que estaría aquí, apenas he subido 2,5. Así que tenemos aquí a la cantera un chaval que se llama Tapia, que no paran de ofrecernos dineral por él. Nos ha venido el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid. Así que supongo yo que este chaval pues tendrá mejor pinta que Yoro. Así que lo vamos a meter de titular, le vamos a dar la oportunidad este año. Y desgraciadamente Yoro se irá del club y así hacemos caja también. Vale chicos, sí llegaba el momento de simular la quinta temporada en el capítulo de hoy, que va a ser la última, pero por supuesto habrá más. Pero vamos a por la quinta temporada, por la última de este capítulo, a ver qué es lo que hace el Oviedo, porque yo tengo la sensación de que ya por fin sí que, aunque sea, nos vamos a poder clasificar para puestos de Champions, de Europa League, de la Conference, de lo que sea. Así que nos vemos ahora a final de temporada. Chicos, y hemos finalizado la quinta temporada y por fin, sí, por fin podemos decirlo, y es que vamos a jugar la Champions. No me lo puedo creer. Con 69 puntos nos hemos metido como cuartos y es que en el próximo vídeo se va a jugar aquí la Champions. Por fin, chicos, después de ¿cuánto? 5 temporadas, después de subirlo desde segunda hasta primera, de comprar jugadores, de vender jugadores, de sacar dinero de las clasificaciones, podemos decir que por fin vamos a jugar la Champions con esta plantilla. Y yo quiero ver los números de los jugadores porque hasta ahora no los he mirado. Pero ahí está Tel con 19 goles, Correa con 18, Güler con 12 y Cruz, que ha marcado 11, que aunque no lo parezca el jugador va subiendo poquito a poco. Así que me está gustando bastante. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Por fin hemos cumplido uno de los objetivos y era meterlo en la primera división, meterlo entre los grandes, y aquí está por fin el Oviedo como cuarto.